Le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Quiero que pienses por un momento, ¿por qué estás aquí? Bueno, algunas personas tienen diferentes respuestas, pero yo te voy a confesar algo. ¿Anticipas tú los domingos? Sé que va a sonar así como medio cursi, sé que probablemente te va a sonar medio raro, vas a decir, pues sí, eres el predicador, pero para mí el domingo es mi día favorito, es mi cereza en el pastel. Venir aquí es la cerecita en el pastel. Está el pastel de la semana, en el cual las cosas salen y funcionan de diferente forma, pero el domingo para mí es ese día especial en el cual puedo ponerle la cereza al pastel. Pero la pregunta es, ¿por qué estás tú aquí? ¿Qué significa para ti reunirte en domingo y estar en esta asamblea y dejar tus cosas en la casa, a lo mejor tus animalitos o tus pollos o lo que tengas en casa, dejarlo y venir a este lugar? ¿Por qué? Bueno, alguien escribió, y no sé si tú estás de acuerdo con esto, alguien escribió, vamos a la iglesia no para estar solos con nuestros gozos o derrotas, vamos a la iglesia para decirles a otros que los amamos con la fortuna suficiente, ellos también nos digan lo mismo a nosotros. Yo no sé si tú vienes a la iglesia y sales de este lugar todavía fortalecido, y sales fuerte, sales motivado, a lo mejor llegaste down, llegaste abajo, llegaste triste, pero sales motivado. Ese es mi deseo, es mi esperanza. Ahora te confieso, la razón por la que yo vengo aquí también es porque me gusta escuchar la palabra de Dios. Es la razón por la que vengo a este lugar. Y te voy a confesar una cosa, cuando me estoy preparando para un mensaje, yo quiero hablar de una cosa, y le digo, Señor, ¿de qué quieres que les hable a la congregación? Y generalmente me dice algo y yo digo, no, eso está muy fuerte, se van a enojar, Señor. ¿Por qué no me das otro tema? Y el Señor insiste, no, vas a hablar de esto. Y es que al Señor no le importa en lo absoluto si te enojas cuando escuchas la palabra. A mí sí me importa, la verdad. No quiero que te enojes ni que te sientas mal. Pero al Señor le tiene sin cuidado que te enojes. Y lo que vamos a leer el día de hoy tiene el potencial de hacerte enojar, de hacerte sentir mal, de decir, ¿sabes qué? Ya no me está gustando esa iglesita, ya no me están gustando los mensajes de ese pastorcito, ya no quiero ir a esa iglesia. Es probable porque el mensaje de hoy es la mitad de las bienaventuranzas que hemos estado estudiando y que probablemente tú ya tienes memorizado hasta el versículo 3. ¿Recuerdas? ¿Alguien lo ha memorizado? Levanta la mano. Mejor levante la mano. ¿Quién no lo ha memorizado? Levanta la mano, muy bien. Ok, todos, gloria a Dios, aleluya. Dice Mateo 5 del 1 al 12, cierto día, al ver a las multitudes que se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron alrededor y él comenzó a enseñarles diciendo, Dios bendice a los pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino de los cielos les pertenece. Y luego el versículo 4 dice, Dios bendice a los que lloran, gracias, serán consolados. Dios bendice a los humildes porque heredarán toda la tierra. Y el versículo que nos ocupa en esa mañana es, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Versículo 8, Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios. Versículo 9, Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios, y Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto porque el reino de los cielos le pertenece. Versículo 11, Dios bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de mal en contra de ustedes porque son mis seguidores. Alégrense, repito conmigo, alégrense. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo, y recuerden que a los antiguos profetas también los persiguieron de la misma manera. Bueno, hasta el día de hoy hemos hablado de 3 bienaventuranzas y hoy concluimos o llegamos a la número 4. ¿Cuántas son? 8 bienaventuranzas, llevamos 4, estamos exactamente a la mitad de esta serie titulada Feliz, es decir, bienaventurados. Y bueno, hemos establecido que los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su pequeñez, que reconocen su dependencia, que reconocen también su impotencia para recurrir a la omnipotencia de Dios. Un pobre en espíritu es aquel que reconoce, ¿sabes? Pues no nada más mis chicharrones truenan, ¿sabes? Pues no soy ni tan picudo, ¿sabes? No, o sea, es decir, que reconocen que no somos nada, que al final de cuentas somos simplemente polvo.
Te pones a pensar, por ejemplo, en la cantidad de galaxias que hay en el universo y el tamaño de nuestra galaxia, que tienes que atravesar, tienen que transcurrir 1.000 millones de años para llegar de un punto al otro, pero no nada más 1.000 millones de años, sino 1.000 millones de años luz para poder pasar del punto A hacia el otro punto de una galaxia, la de nosotros. Y aún así, con toda esta inmensidad y vastedad del universo, todavía hay gente que llega a pensar que son la gran cosa. Te invito a poner los pies sobre la tierra. Eso es lo que hace la primera bienaventuranza. Pero la segunda dice, bendita la persona que se duele por sus propios pecados, que se duele tan profundamente que le lleva a tomar decisiones. Bendito aquel que llega delante de Dios buscando perdón. Nunca, escúchame esto, jamás ha habido una persona que se ha acercado a Dios pidiendo perdón, que el Señor lo haya rechazado. Gloria a Dios, amén. Han habido personas que se han acercado al esposo o a la esposa que han ofendido pidiendo perdón y han sido rechazados. Por eso dicen, yo por eso ya no pido perdón a nadie, porque han sido rechazados de alguna manera. Pero cuando te acercas a Dios honestamente y de corazón diciendo, Señor, te he ofendido, te he fallado, he vivido alejado de ti, y te acercas pidiendo perdón, Él siempre te perdona. Ese perdón está garantizado. La ofensa que le hagas a tu esposa no está garantizado que ella te perdone, pero la ofensa que le hacemos a Dios está garantizado su perdón. La tercera bienaventuranza dice, bendito el que tiene humildad de reconocer su propia ignorancia, debilidad y necesidad. Y hoy nos concentramos en benditos aquellos que anhelan la justicia, de la misma manera que una persona que tiene hambre. ¿Alguna vez has estado con una persona que tiene hambre? Cambia, ¿cierto o no? La persona es buena gente, normal, cuando ha comido, tranquilo, sonríe, saluda, hola, buenos días, es tan linda, tan tierna. Pero ya son las 12 del mediodía y no ha comido. Corre, mijito, corre, escapa por tu vida. Hay gente que cambia cuando no ha comido. Bueno, hoy hablaremos no nada más de esa hambre que sentimos supuestamente cuando el servicio se extiende o cuando nos hemos pasado por una comida, sino una hambre profunda, una hambre que cala. Hay un hombre, un llamado Abraham Maslow, el cual estableció una pirámide, o la teoría de una pirámide, en la cual las necesidades del hombre se pueden establecer y se pueden clasificar. La necesidad más importante, la base de todas las necesidades, la base de la pirámide, es la necesidad fisiológica, es decir, el alimento y la bebida. Es lo más básico. Una persona que no tiene alimento ni bebida no va a poder avanzar hacia las otras prioridades de vida. No va a llegar a la satisfacción jamás porque no tiene lo más básico, que es comida y alimento. ¿Estamos o no estamos? Por eso dicen que los esposos se ganan a través de la panza. ¿Cómo conquistar a un buen esposo? A través de la comida, dicen algunas personas, porque la necesidad intrínseca más básica del hombre es la comida y el alimento. Y es curioso que Jesús haya hecho esta bienaventuranza de la manera en la que lo dijo, porque le estaba hablando a gente que sabía lo que era pasar hambrunas, gente que estaba familiarizada con el desierto. Tú sabes que en el desierto no es de que tienes diferentes opciones o que está el drive-thru. ¿Alguna vez has estado en el desierto? En el desierto no hay un drive-thru donde dices, ok, por favor, ¿me puede dar el número 1? Y el número 2, ¿qué contiene? Es camaleón del desierto con piraña o con lagartijo. No hay un drive-thru. En el desierto comes si hay algo disponible y si preparaste en el camino. ¿Me sigues o no? Y Jesús le está hablando a estas personas que entienden perfectamente esta ilustración. Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre. Para esta gente es como, espérame, no, un bienaventurado es aquel que nunca pasa hambre. Un bienaventurado es aquel que nunca tiene que pasar sed. Y Jesús le dice, no, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Me llama la atención porque sé que has vivido situaciones duras en tu vida. Sé que a lo mejor cuando viajaste a este país, viniendo de Honduras o de México, de Guatemala, sé que probablemente tuviste algunas dificultades, que hubo carencias. A lo mejor en este momento estás atravesando por un tiempo de carencias. Pero hambruna como tal, es muy difícil que todos los que estamos aquí la hayamos experimentado como tal. Mira, te voy a leer lo que escribió un hombre llamado Carlos Valladares Castillo, el cual es un profesor y además columnista de un periódico llamado La Reforma en Venezuela. Él escribe lo siguiente en el 2018, un artículo llamado Crónicas del Hambre. Y él dice, solo nos queda abrir los ojos o simplemente escuchar nuestro estómago. Mirar al desespero y a la desesperanza. Vivir esta tragedia que es comer, pero seguir con hambre.
porque no puedes comprar todo lo necesario o porque tienes que darle a los miembros más débiles de la familia o guardar para después. ¿Me sigues o no? Escribe este señor: de esta forma nos horrorizaremos ante el hecho de que la pobreza extrema es el 70% de la población la que la vive. Podemos observar que la mayoría de la gente ha perdido ya más de 15 kilos en los últimos 2 años porque han tenido que eliminar o una o varias comidas. Sigue escribiendo: y no hemos resaltado los efectos que tiene la precariedad o las limitaciones, los efectos que tiene en nuestra mente. Hay hiperestrés, locura, suicidios van en aumento. El hambre ya ha perdido su definición en Venezuela, como si al no nombrarla se lograra desaparecerla. Ya ni se habla de la gente que busca comida en la basura o de lo cotidiano que es, porque es tanta el hambre mientras escribo estas crónicas. Y aquí viene la parte interesante de esta escritura. Él dice: y en medio de esta terrible realidad han surgido las actitudes más nobles que muestran la bondad de Dios y la acción de sus criaturas. Acciones generosas que me han hecho llorar, me han confirmado que ante el horror de los malvados o los que se equivocan, siempre hay un hermano que no te abandona. Estas personas que son héroes y santos, que nunca olvidaré y siempre tendrán mi amistad y agradecimiento sincero. Con gente como ellos podemos soñar con una Venezuela distinta, un país de libertad, progreso y solidaridad. No nos han vencido, ni lo lograrán vencernos jamás. Es lo que escribe este hombre que está metido en una hambruna profunda, que ha experimentado lo que es tener hambre y sed y carencia y ver a su pueblo caído en ello. Y él está hablando de una cosa, un reflejo de la gloria de Dios. ¿Y sabes cuál fue? ¿Sabes cuál fue? No fue que le quitaron el hambre física, fue la justicia. El ver que sus hermanos, personas con la misma necesidad, se acercan y le tienden una mano amiga. Hay muchas personas que están esperando a ganarse la loto para poder ser generosos. Hay personas que están esperando tener el trabajo de sus sueños para poder ayudar a otros que les han ayudado en el camino de su vida. Hay gente que está pensando que solamente con recibir un cheque jugoso, grande, con un buen trabajo, van a poderle servir a los que están en necesidad, a los que están a su alrededor. Y te digo, es una mentira de Satanás. Tú puedes servir a otros aún en la pobreza y en la limitación que tienes. Pobreza física, pobreza material o pobreza económica, llámale como tú quieras. Pero lo que él está hablando es lo que Jesucristo está hablando. Cuando tienes esa hambre y sed de justicia, de ayudar al otro, aunque no tienes los recursos. Hambre y sed de justicia. Ahora, yo creo que hay una gran diferencia entre tener antojo y tener hambre. ¿Estarás de acuerdo? ¿Alguna vez has tenido antojos? Especialmente dicen que las mujeres que pasan a través del embarazo les dan antojos, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre antojo y hambre. Hay gente que piensa que tiene hambre, pero en realidad es un simple antojo. Cuando tienes hambre, se nota. Por esa razón las abuelitas saben notar la diferencia entre un antojo y el tener hambre. Yo me acuerdo llegar a la casa de mi abuelita y decir, llegar de la escuela, decir, tengo mucha hambre. Y mi abuelita decía, mira, aquí hay sopa de verduras. Uy, no, yo no quiero eso. Entonces no tienes hambre. ¿Sí? Porque el que tiene hambre, las piedras las ve y dice, ¡ay, qué rica piedra! Con limoncito. ¿O no? Cuando tienes hambre, no andas analizando. Por eso el dicho dice, porque para buena hambre no hay pan duro. ¿Alguna vez has tenido tanta hambre que te comes lo primero que hay? Pero tienes verdaderamente tanta hambre que te comes lo primero que hay, porque el antojo se tolera, se soporta. Tengo antojo de unos camarones a la diabla. Pero tanto ácido me lastima al reflujo. Entonces el antojo lo dejo para un lado. Pero cuando tienes hambre, el reflujo te sale sobrando. Porque tienes hambre. Hay una gran diferencia entre antojo y hambre. El antojo se puede limitar, se puede hacer a un lado. Hay gente que tiene antojo de justicia, le gustaría que las cosas fueran diferentes aquí en la política y en las cuestiones migratorias. Hay gente que tiene antojo de ver una iglesia diferente. Ay, se me antojaría ver una iglesia más activa, más viva, más animada. Sí, es tu antojo, pero no estás haciendo nada al respecto porque es un simple antojo. Porque cuando se te pregunta qué vas a contribuir para poner para la comida, dices, no, pues no, nada más estaba diciendo.
Yo nada más decía, es que es un antojo. Hay una gran diferencia entre antojo y hambre. El tener un antojo de una sociedad mejor no te va a movilizar a crear una sociedad mejor. Hay una gran diferencia. El hambre verdadero te mueve a actuar, te mueve a hacer las cosas. El antojo simplemente busca satisfacer un gusto personal. El hambre piensa en los demás. El antojo dice, quiero chocolate. Es lo que yo quiero, es lo que anhelo. El hambre dice, necesitamos proteína, pero sabes, no me lo voy a acabar porque están mis hijos, están mis 2 hijos, están mi sobrino, está mi madre que está a mi responsabilidad. El hambre es diferente. El antojo es pasajero. Hay personas que, como te digo, quisieran ver una sociedad diferente, pero es un simple antojo. El que tiene hambre, en pan piensa. Pero ¿qué es lo que hace Cristo? Cristo dice, necesitas tener hambre y sed de justicia. ¿Hasta qué punto es tan intenso tu deseo de agradar a Dios? ¿Qué tan profundo es? Digo, sé que te estoy haciendo muchas preguntas hoy, pero es una pregunta que debemos de contestarnos. ¿Qué tan profundo es tu deseo de agradar a Dios? ¿Es un simple antojo? Oh, hoy como que tengo ganas de agradarle a Dios, voy a ir a la iglesia. Un antojito que se te pasa en 1 hora. Es un pequeño almuerzo de 1 hora. Ya cumplí, ya acabé con este antojo, ya apacigué el antojo que tenía de carnitas. ¿O es verdaderamente una hambre del Señor que no se satisface, sino que entre más aprendes y más te alimentas tu vida del Señor, más hambre tienes porque te lleva a conocer más de Él, y entre más conoces de Él, más quieres saber de Él? Es decir, es algo que nunca termina porque tienes hambre y sed de justicia. ¿Hasta qué punto es tan intenso o es solo un antojo? Me encanta porque en una ocasión Jesús, ¿te puedo contar una historia? ¿Sí? ¿A cuántos les gustan las historias? Por favor, levante la mano. Muy bien, gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted sabe bien que a los que les gustan las historias les gusta el chisme. Les gusta el chisme, ¿verdad? Pero bueno, si usted está cerca de un chismoso, alguien que levantó la mano, hágase para un ladito. Protéjase. En una de las ocasiones de los viajes misioneros de Jesús, cuando Jesús estaba viajando, llegó hasta una zona donde encontró a una mujer, la cual estaba en un pozo. La zona se llamaba Samaria. Cuando él se puso a hablar con ella, tuvieron una discusión muy interesante, una conversación fenomenal en Juan capítulo 4. Tú puedes buscarlo después allá en casa. Pero cuando los discípulos regresan de haber traído comida, encuentran que Jesús estaba hablando con la mujer, pero largo y tendido, en una buena plática. Te pones a pensar, pero él era judío, no debía de estar hablando con mujeres en público. 2, él era judío y esta mujer era samaritana. Los judíos se consideraban superiores a los samaritanos, no debía de estar hablando ahí. Y 3, está en un lugar público. Se veía mal que un rabino, un maestro, estuviera hablando con una mujer y una samaritana en público. Pero regresan los discípulos y cuando lo ven le dicen, maestro, ¿no has comido? Y Jesús les dice, muchachos, mi comida es diferente a la que ustedes están buscando. La que traen en sus bolsas de Walmart, mi comida es diferente a la de ustedes. ¿Saben cuál es mi comida?, dijo el maestro. Hacer la voluntad de mi Padre. Es decir, ¿sabes qué es lo que me quita el hambre y la sed? Hacer la voluntad de Dios. No es un simple antojo. El antojo se puede posponer. El antojo es pasajero. Tengo antojo de cantar alabanzas. Tengo antojo de leer la Biblia. Es muy diferente a tener hambre y sed de justicia. ¿Sabes por qué? Porque siempre serás saciado. Un antojo es pasajero. Hoy se te antoja chocolate, mañana se te antoja mantequilla. Hoy se te antoja una hamburguesa de Wendy's, mañana se te antoja una ensalada de salata. Es pasajero, es voluble. Pero cuando tienes esa hambre y sed de justicia, sabes hacia dónde vas, sabes hacia dónde te diriges y sabes qué es lo que quieres. El que hambre tiene en pan piensa. Por eso, para concluir con este mensaje, quiero recordarte, esta bienaventuranza, en otras palabras, está hablando de ese deseo profundo que tenemos de servir a los que nos rodean, de buscar justicia, un deseo intenso y ardiente por hacer lo correcto, lo justo, lo de buen hombre. La justicia no siempre es bonita, pero el hambre de ella siempre lo es. El hacer las cosas correctamente no necesariamente es lo más bonito. En ocasiones te trae problemas. ¿Sabes que hacer lo correcto en ocasiones te mete en problemas? Decir la verdad en ocasiones te mete en problemas. Ayudar a una persona cuando sabes qué es lo que debes de hacer, ayudarle, en ocasiones te mete en problemas. ¿Estás conmigo o no? Perdonar a una persona y establecer una relación con esa persona, en ocasiones te mete en problemas. Pero tú sabes que eso es la justicia. Cristo nos está invitando, ten hambre y ten sed.
las necesidades básicas del hombre, pero de justicia. Así como es necesario el alimento y la bebida, es necesaria la justicia en este mundo. Este mundo no se puede sostener si no vivimos en justicia. Por eso Filipenses 4:8, y finalizo leyéndolo. Hermanos, aprecien todo lo que es verdadero, noble, recto, limpio y amable. Todo lo que merezca alabanza, suponga virtud o sea digno de elogio, en esto piensen. Hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Si la virtud es buscar la justicia para los que me rodean, lo contrario de la virtud es un deseo egoísta de no buscarla. Hoy te quiero invitar a que podamos cumplir esta bienaventuranza. Benditos aquellos que anhelan la justicia, de la misma manera que una persona hambrienta anhela el pan y el agua. Que salgas de aquí, de este lugar, anhelando hacer las cosas de la manera que agradan a Dios, cumpliendo la voluntad de Dios, amando a Dios, buscándole con hambre y con sed, en todo lo que hagas. Y liberarte de los antojos. ¿Tú sabes cuál es la clave de una dieta? Con esto concluyo. La clave de una dieta, ¿sabes cuál es? Estamos en el tiempo de las dietas. Está la dieta keto, ¿cierto? Está la dieta del té. Te cierras la boca y no comes. Está la dieta pues todas las dietas, ¿no? No comas, o solamente, no sé, todo tipo de dietas. Bueno, hay una dieta cristiana. La dieta cristiana es: bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y la palabra saciados es: no te hará falta absolutamente nada. Lo que tienes en tu mente será alcanzado. Benditos aquellos que anhelan la justicia, de la misma manera que un hambriento moribundo, porque esa persona será saciada.